Nos acompaña en el estudio de Despierta, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros, Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas, ustedes lo reconocen muy bien porque participó en varias de las mesas de discusión que hicimos durante la campaña política de los estrategas de campaña durante la contienda presidencial. Jesús Ramírez representó en varias ocasiones a López Obrador. Cuando no estaba Tatiana Cloutier, normalmente venía Jesús Ramírez, o si no, también venía Jesús Cantú. Jesús Ramírez Cuevas es un hombre muy cercano al próximo de México, Andrés Manuel López Obrador. Es uno de sus más íntimos colaboradores. López Obrador ha contado que quien se lo presenta es ni más ni menos que Carlos Monsiváis, y es, digamos, una especie de feliz herencia de Monsiváis al López Obradorismo. Jesús Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio. El cargo es director de comunicación social, es vocero. ¿Cuál es el cargo, Jesús? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues es el coordinador de comunicación social del gobierno de la República. Todavía no tiene un nombre oficial porque se van a hacer cambios, pero ese sería. ¿Pero va a ser también una vocería? Es decir, ¿Jesús Ramírez va a ser el vocero del presidente? Bueno, el encargado de coordinar la comunicación social del gobierno federal, sí, cuando haya necesidad de hacer aclaraciones, quizá, pero pienso que Andrés Manuel López Obrador es un gran comunicador que difícilmente necesitará un vocero. ¿Cómo se espera, Jesús Ramírez, la relación con la prensa y el próximo presidente de México? Ha sido una relación tirante a lo largo de su carrera política, pero pues no es lo mismo estar en la oposición, no es lo mismo dirigir un partido, no es lo mismo ser jefe de gobierno, no es lo mismo ser candidato presidencial que ser presidente. Y hay distintos estilos de presidente. Hay presidentes que presionan a la prensa por debajo de la mesa, hay presidentes que usan los presupuestos públicos para tratar de censurar. Hay presidentes, no sé, pienso en el caso de Trump, que fustiga a la prensa públicamente en sus tweets todos los días y les dice de cosas. López Obrador en el pasado también a través de redes sociales ha fustigado medios de comunicación, periodistas en particular. ¿Cómo se imagina Jesús Ramírez que va a ser López Obrador presidente frente a la prensa? Bueno, primero, una cosa es ser un político en oposición y en campaña electoral, que uno tiene otras lecturas frente al debate político. Siendo gobernante, presidente de todos los mexicanos, pues tendrá que actuar con respeto y con una buena relación. Parte de la democracia son los medios de comunicación y creo que es muy importante que haya una buena relación. Y hay que superar las situaciones históricas entre la prensa y el poder que hemos vivido. Hemos pasado de la perversa relación del premio y el castigo. Si te portas bien, si estás bien con el gobierno, das buena imagen al gobierno, entonces hay recursos, y si no te castigan, te censuran y hasta te persiguen. Creo que eso se va a acabar. La idea es transparentar las relaciones y mantener relaciones de plena libertad de expresión y de respeto a la pluralidad y al derecho de disentir. Jesús, se han comprometido a reducir la publicidad oficial en un 50%. El otro 50% de todas maneras es una muy buena cantidad de dinero. ¿Con qué criterios se van a asignar estos dineros públicos? Bueno, yo creo que Andrés Manuel López Obrador está recogiendo esta exigencia ciudadana de tener un gobierno que no sea oneroso, que no sea costoso. Frente a los grandes retos y los rezagos sociales se requiere más inversión pública. Entonces, una parte de este dinero procederá del ahorro del aparato burocrático y de la duplicidad de funciones. Ahí están este 50%. No sabemos bien cuál es la cantidad. Hay quienes afirman que son 60,000 millones de pesos a lo largo de 6 años. Hay quienes afirman que puede ser más, porque hay dinero que no está registrado. Pero bueno, la idea es que de entrada un criterio es reducir en 50% la publicidad o los gastos en publicidad, pero pues los criterios deben establecerse de manera transparente. Creo que lo más adecuado sería que la ley recogiera estos criterios y que no estuvieran al arbitrio de ningún gobierno ni de ningún funcionario, independientemente de quién sea, porque así se puede, digamos, incluso litigar el hecho de que se cometa alguna injusticia o no se cumpla con la equidad. Si van a cerrar las oficinas de comunicación de las diferentes dependencias, ¿cómo van a lidiar con las solicitudes de información, de entrevistas? A veces tienen mucho trabajo esas oficinas. Bueno, obviamente la función de la comunicación, según los temas de cada dependencia, pues se tienen que mantener, porque esta es una necesidad tanto del gobierno federal como de la ciudadanía. Se vuelve la fuente
los temas se vuelven especializados. A lo largo del tiempo los periodistas mismos nos especializamos en rubros económicos o de salud o, en fin, de educación. Y que, bueno, tienen que mantenerse, creo que es un activo importante en la comunicación y que debe mantenerse la función de la comunicación por dependencia, más no todo el aparato burocrático ni todo el gasto oneroso que se hace. ¿Cómo están recibiendo en el equipo de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, estas noticias del TLC? ¿Cuál es una primera reacción al hecho de que pues ya se esté a punto de anunciar que llegaron a un acuerdo México y Estados Unidos? Bueno, llevamos muchos meses pendientes de esta negociación, que, bueno, por la circunstancia política de México, pues ha tenido también que sus vaivenes y, por supuesto, con pues la situación en Estados Unidos. Pero creo que a México, ya dadas las circunstancias actuales, le conviene mantener el TLC, un TLC que, pues, tenga los mejores términos para la economía mexicana y para los mexicanos. ¿Avalan lo que se ha negociado? Pues sí, ahí están los representantes de Andrés Manuel López Obrador en esa negociación y han sido, creo que han planteado firmemente cuál es la postura en defensa de la soberanía y de los derechos de los mexicanos. Creo que es en primer lugar lo que tiene que estar ahí en juego. Jesús, ¿qué pasó con Tatiana Cloutier? ¿Por qué decidió no asumir la subsecretaría en la Secretaría de Gobernación? ¿Por qué decidió irse por la Diputación Federal? ¿Qué está detrás de esto? No hay detrás nada. Yo creo que ella ha sido una persona que, si algo ha transformado la comunicación política en estos meses, ha sido su irrupción en las redes sociales, su capacidad de comunicar, y creo que en este caso no es la excepción. Ella ha alegado, y pues porque por legítimas razones, pues una situación personal, y que eso digamos, la ha llevado a tomar una decisión de mantener la diputación, de tomar protesta como diputada y, digamos, mantenerse más tiempo en Nuevo León, cerca de su familia. Pero este protagonismo no incomodó de alguna forma a algunos miembros del equipo cercano de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que nadie ha cuestionado el papel de Tatiana, por lo que al contrario, se ha reconocido su contribución a la lucha por el cambio democrático, su manera de comunicar directa y su relación, digamos, además muy directa con los jóvenes. Y no, ¿cómo le van a reprochar el talento comunicativo de alguien en una campaña donde se aportan este tipo de cosas? ¿Cómo va a ser llevar la comunicación de un presidente sin guión? Un presidente que improvisa, que es muy difícil que se pueda meter en el carril de lo que le diga comunicación social de la presidencia. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, eso es parte de la riqueza que vamos a vivir, de la riqueza democrática. Es decir, vamos a un nuevo paradigma de la comunicación donde se cumpla lo que representa la palabra comunicar, que es comunicar es de ida y vuelta, es escucha y también es hablar. Entonces, aquí se trata de construir un diálogo democrático a través de los medios de comunicación, a través de manera directa el presidente, y que regresar, digamos, retomando los sentimientos, las demandas, las opiniones de la gente. Creo que vamos a tiempos inéditos democráticos, donde se va a convocar mucho a la ciudadanía, se va a convocar mucho a través de los medios de comunicación y a los medios de comunicación a participar de este debate nacional en los temas que importan. Normalmente las decisiones de gobierno se toman a espaldas de los ciudadanos, alegando temas técnicos. En muchos casos sí hay temas técnicos importantes que se tienen que tomar en cuenta, pero creo que nunca se justifica que no se informe a la población de por qué se toman las decisiones. Se le dan hechos consumados y no, digamos, no se procesan los temas de tal manera que nos formemos una opinión como ciudadanos y de esa manera nos permita emitir opiniones o participar en la toma de decisiones o alegar la defensa de nuestros derechos en caso de que sean afectados. Creo que esto es algo muy importante y en esa transparencia pues la comunicación va a ser un poco muy diferente, no solo atender la comunicación unilateral del gobierno, sino también sobre todo esta relación con la ciudadanía, la opinión pública, los debates que se van generando. Ya tenemos 3 temas y todavía ni siquiera asumimos hasta el 1 de diciembre. No, bueno, han claramente ocupado todos los espacios, Jesús Ramírez Cuevas. Ahora, se generaron muchas críticas a partir de la posición del presidente electo López Obrador sobre el tema del aeropuerto. También dijo mucha gente que lo aplaudió, pero generó división de opiniones. Las críticas decían, está construyéndose una salida política. En el fondo, él ya tomó la decisión de que el aeropuerto que se está haciendo ahorita en Texcoco debe seguir.
y todo lo demás es un pretexto. Es una cortina de humo eso de consultar a la gente, decisiones técnicas y demás. Es una consulta orientada, es una consulta amañada que tiene como objetivo avalar una decisión que ya tomó López Obrador, y es que el aeropuerto va. Bueno, pues esa es la opinión de algunos. Yo creo que ayer incluso mismo que da a conocer en un mensaje en video en las redes sociales, pues ahí establece claramente que él como mandatario electo no toma partido y su equipo tampoco va a tomar partido. En este momento se han externado críticas, se han dicho acerca del proyecto original, pero en este momento no hay una postura, no por comodidad, sino precisamente para no inclinar la balanza. Si se dice de este lado, si Andrés Manuel López Obrador se inclina a favor de una de las dos opciones, por la fuerza que tiene, por la influencia que tiene, pues se va a inclinar. Y entonces decir que ya tomó una decisión hacia un lado u otro, pues me parece que no ayuda a un debate que se tiene que dar. Uno, que tiene que considerar cuáles son los pros y contras de estos proyectos, porque afecta recursos públicos. Por más que se haya dicho que es el impuesto el TUA llamado de los aeropuertos, pues también esos recursos públicos. Entonces sí tiene que ser de cara a la nación muy claro por qué se toma una decisión y que se cuente con todos los elementos. Hasta el momento en el debate sobre el aeropuerto no se han contado con todos los elementos. ¿En serio no ha tomado la decisión? En serio te puedo decir que en estos momentos cualquiera que fuera el resultado de la consulta va a ser respaldado por Andrés Manuel López Obrador. Así que es importante el debate que se dé ahora a través de los medios de comunicación y en los foros y en los espacios públicos, porque sí nos tenemos que informar de algo que sí puede afectar el presupuesto público en los próximos años de manera muy significativa. Por eso se está poniendo a debate una situación que además, dicho sea de paso, pues se blindó este proyecto cuando se empezó a hacer la crítica de lo oneroso que era y de las cuestiones ambientales que podía afectar. Se blindó financieramente, entonces hay un costo también de no hacerlo y también tienen que conocerlo los ciudadanos. ¿Cuánto va a durar la luna de miel? ¿Qué esperan ustedes en términos de las expectativas, del manejo de las expectativas? Ahorita a López Obrador se le perdona todo el mundo está encantado. La famosa luna de miel siempre sucede. ¿Cuánto calculan que va a durar la luna de miel? Pues yo espero que más que una luna de miel se pueda construir un matrimonio hacia un proyecto que involucra a la ciudadanía en un cambio que es necesario. En estos momentos el voto que se dio el 1 de julio tiene un mandato muy claro de cambio, pero ese cambio no puede ser solo como una voluntad del gobernante en turno ni de las instituciones políticas. Tiene que ir acompañado con una acción muy fuerte, participativa de la ciudadanía, porque se trata de cambiar no solo las instituciones, sino usos y costumbres, y el combate a la corrupción no se puede entender sin la alianza con los ciudadanos, que deben ser los que deben vigilar la acción del próximo gobierno y de que los recursos públicos se apliquen donde debe ser, y esa es la principal vacuna que tiene este país para evitar el autoritarismo como la burocratización o la corrupción. Jesús Ramírez, por último, ¿no dan miedo las expectativas enormes que se han generado en torno a la presidencia de López Obrador y que el propio presidente electo ha ido incrementando? ¿No da miedo tener una expectativa tan alta porque luego la caída puede ser brutal? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, y esto es un tema de comunicación, hay que informar el estado en que se encuentra el país. Todavía no tenemos los elementos suficientes para poder decir con certeza en qué estado se encuentra el país. Todavía la entrega-recepción del estado de la administración pública se está llevando a cabo y entonces esperemos no encontrarnos con sorpresas graves, porque hay que recordar que la opacidad ha sido una de las características de la administración, y entonces yo creo que para evitar que las expectativas borden solo en el deseo y en el aire, tenemos que explicar, contar la historia de lo que está pasando en el país y de las decisiones y los contextos y las opciones que hay de la toma de decisiones. Eso creo que va a educar a la población, va a educar también a los gobernantes, pero sobre todo va a crear una cultura democrática que hace falta en nuestro país, y es de tener elementos para participar y tener elementos para entender los problemas nacionales.
Jesús Ramírez Cuevas, director de Comunicación Social del Gobierno entrante, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Despierta. Muy buenos días y